Hola grupo, mi nombre es Dani. Hola Dani. Gracias a un poder superior y a la ayuda de todos ustedes, hoy tengo para compartirles el séptimo encuentro en Matrix. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los sueños en consumo. Matrix lo que propone es una organización de 3 tiempos en lo que va a ser nuestra recuperación, nuestro proceso de rehabilitación. El primer tiempo es desde que iniciamos nuestro tratamiento hasta el mes y medio. Matrix ahí va a comentar de que un poco los sueños son, cuando uno está en consumo, por ejemplo, es difícil empezar a conciliar el sueño, los sueños son más distorsivos, pero cuando deja el consumo, en ese primer mes y medio, lo que va a describir Matrix es que todos los sueños van a ser más raros de lo común. Sí. Es decir, por lo general, los sueños ya son confusos, son complejos, pero durante el mes y medio, el primer mes y medio de abstinencia, los sueños van a tener una característica mucho más fuerte. Bien. Lo que va a pasar luego, en el segundo tiempo, digámoslo así, de la recuperación, que sería del segundo mes al cuarto, Matrix lo que va a comentar es que los sueños ya no van a ser tan frecuentes, ya no van a ser tan recurrentes, pero cuando aparecen con toda su fuerza, aparecen con toda la energía de un sueño. Y ahí se sugiere siempre poder compartirlo, sea en los grupos, sea en terapia o con amigos, y poder compartirlos. Pero se sugiere. Ahora, en el tercer tiempo, que es la recuperación tardía, ya cuando tenemos más o menos 1 año y medio a 2 años, ahí sí lo que Matrix comenta es que por lo general no hay muchos sueños, pero cuando aparecen ya no es una sugerencia compartirlo, comentarlo, sino que en principio lo ve Matrix que los sueños en esta etapa, en la etapa tardía del año y medio de 2 años, sí es un aviso, es una alerta. Porque a veces los que hemos llegado al año y medio, 2 años limpios, como que decimos, bueno, ya pasó buen tiempo, está todo bien, está todo como regulado, y de repente empieza a soñar con consumo. Entonces uno diría, pero si ¿no? Hay una parte de lo consciente racional que está todo bien durante el día, pero en el sueño, en lo inconsciente, algo se empieza a manifestar. Entonces ya no es como en la recuperación a la mitad que Matrix, comenta que hay una sugerencia de que hay que compartirlo, sino acá es casi un anuncio de alerta. Y la propuesta es que sí o sí se trabaje en ese sueño. Es un aviso, es un anuncio de que hay que revisar nuestros asuntos. Una advertencia. Claro, una advertencia, una alerta. Bien, entonces las acciones prácticas y concretas que propone Matrix es que podamos compartirlo en terapia, con amigos, en los grupos, hacer ejercicio o revisar la estructura que estemos teniendo. En el día a día cada uno hacer una estructura, ¿sí?, de nuestra cotidianidad y que esa estructura pueda entrar a revisión. ¿Bien? Bueno, hasta ahí es un poco lo que está hablando Matrix de qué son los sueños de consumo, las 3 etapas y cómo
Ahora, hablando del sueño, propiamente dicho, ¿qué es el sueño? ¿De qué va el sueño? ¿De qué trata el sueño? Para poder entender qué es el sueño, primero hay que entender cómo es la lógica de la estructura mental. ¿Cuál es la lógica de la estructura subjetiva? Y esa lógica podríamos describirla un poco de esta manera. Imaginemos que esto representa la estructura mental y acá van a estar los pensamientos conscientes, racionales, que pueden llegar a adquirir un conocimiento si los evoco, y de este lado van a estar los pensamientos no conscientes. Los pensamientos conscientes y los pensamientos no conscientes, o sea, inconscientes. Ese es el nombre que se le va a dar. Lo que sucede en la mente cuando se empieza a constituir de pequeños es que tenemos episodios de todo tipo. En nuestra historia de vida, bueno, vamos dando cuenta de que nos suceden cosas. Algunas felices, hermosas y bienaventuradas, y otras, lamentablemente, de un tinte y un matiz penoso. Delicado, doloroso, inquieto. Y lo que va a pasar en ese momento, en algún momento de nuestras vidas, es que vamos a tener estos pensamientos, ¿bien? Y otros pensamientos que van a tener una carga emocional, pero que se puede tolerar. Una carga emocional que puede convivir en la conciencia, ¿no? Cosas que nos pasan. Pero hay otros pensamientos que sí van a tener mucha carga emocional y van a tener rango, estatus de trauma. El trauma viene a ser aquel episodio catastrófico que nos sucedió en algún momento de nuestras vidas y al cual no se le pudo dar una respuesta ni desde lo motriz, es decir, ejerciendo la fuerza física, ni desde lo simbólico. Ese es el concepto puntual de trauma. No pudo haber una abreacción, una descarga de esa parte emocional, ni desde lo motriz, ni desde lo simbólico. Entonces, ¿qué hace la mente? Dice, bueno, ok, este pensamiento no me gusta, y lo borra, bajo un mecanismo puntual que se llama represión. La represión es un mecanismo de defensa de la mente que usa para sacar de la conciencia un pensamiento que nos lleva a recordar un trauma en la infancia. Traumas como los abusos. Como los abusos, por ejemplo. Bullying, por ejemplo. Abusos, bullying. O crecer en una casa. Maltrato, por ejemplo. Muy bien. Rechazado. Ahí está. Rechazado también. Todos estos son muy buenos ejemplos que pueden ilustrar con mucha fidelidad qué es un trauma psicológico. Entonces, lo que la mente va a hacer bajo el mecanismo de defensa de la represión es sacarlo del ángulo consciente de la mente. Crecer en una casa y a veces nos pueden dar muchas expectativas, a veces los padres o los cuidadores. Acá voy a hablar de padres o cuidadores, porque a veces nosotros tampoco hemos crecido con padres. No todos hemos crecido con papá o mamá. Me crió mi tía, mi abuelito. Tutores. Bien. Y esos tutores o padres biológicos depositaron muchas expectativas. Ellos querían que yo sea abogado, arquitecto y bueno, yo terminé siendo pintor. Y está todo bien porque a mí me gusta hacerlo. Pero entra en conflicto con lo que desearon para mí porque me desearon mucho bajo muchas expectativas. Eso puede ser un pensamiento inconsciente que va a este lado, porque cuando lo pienso me genera mucho dolor, porque fue traumático. Otra escena es que ni siquiera pensaron en nada de mí. Yo nací porque nací, no hubo un deseo, no me envolvieron desde el cariño,
ni siquiera quisieron que yo sea ni arquitecto ni abogado, que esté yo y que no esté, en esa familia era lo mismo. La valorización. Claro, porque estaban en otra, porque eran jóvenes mis padres, por lo que sea, pero simplemente no me dieron más que el nombre y apellido y la ropa y eso, si es que me la dieron. Entonces eso también es un pensamiento que la vamos a dibujar aquí, un pensamiento que como tiene mucha carga emocional, lo que la mente hizo es decir, chao, no está más acá porque me genera mucho dolor. Y que ya está, desapareció, ya estoy curado. No. Cuida del inconsciente. Exactamente, muy bien. Todo queda en el inconsciente. Va acá. Y aquí, en el inconsciente, como dice bien el compañero, están depositados todos esos pensamientos que fueron traumáticos. Como que la cabeza lo frisa todo eso. Claro. Ahí está. ¿Lo convierte en sueño? Exactamente. Bien. Han estado leyendo. No, Bien, bien. La verdad que no, pero te sigo y no. Viene desde ahí la Después te lógica. quería comentar algo, profesor. Sí. Bueno, lo que sucede es que todos esos pensamientos con mucha carga emotiva que nos llevan al trauma y fueron reprimidos, que acá pongo la R de represión, bien, y fueron llevados al inconsciente y supuestamente mi vida está bien y está todo tranquilo, pero en realidad tenemos en nuestro archivo, para bien o para mal, esos pensamientos con mucha carga emotiva, dolorosos, traumáticos, en el inconsciente. Y digo para bien o para mal, porque justamente el poder superarlos nos va a hacer mejores personas. Ahora, si no se les trabaja, bueno, quedan ahí. Y lo que llega a suceder es que estos pensamientos inconscientes todo el tiempo van a buscar volver a la conciencia. Ese va a ser el objetivo principal de esos pensamientos inconscientes. Pero no van a volver como yo los conozco, sino van a volver disfrazados. Vuelven disfrazados porque ahí sí quizás puedan tener acceso a la conciencia. ¿Y cómo vienen disfrazados? Y ahí vamos. Pueden venir como chistes. Que te cuento un chiste y en realidad estoy expresando un dolor mío. Pero que lo cuento como chiste porque mejor me río, porque si no me duele más. Lapsus. Sí, porque yo quería, eso jamás me voy a arrepentir de eso. Perdón, quise decir, jamás me voy a olvidar de eso. No, ya dijiste arrepentir. Ahí hubo un lapso, ¿te arrepientes o de qué estás hablando? Y ahí empieza el tratamiento, ¿sí, compañero? Es como cuando te caíste raspando, te reís, probablemente Claro, porque ahí a través del chiste, como bien mencionas en tu ejemplo, se manda un mensaje a la mente de que bueno, fue algo gracioso, pero en realidad me está doliendo. Entonces ahí, como bien comenta el compañero, tenemos el chiste, el lapsus, el acto fallido. Sí, compañero. También se puede manifestar por patrones de conducta, ¿no? Claro. O sea, con actitudes violentas, actitudes agresivas. Perfecto, sí. Lo que dice el compañero es que esos pensamientos inconscientes se pueden expresar a través de la violencia. Sí. ¿Por qué? Porque lo que yo recibí pasivamente en una escena A, luego lo repito activamente en una escena B con violencia. Dicho de otro modo, donde en un momento fui violentado, en otro escenario soy violento. Y de alguna forma sería una forma de tramitar eso traumático. ¿Es una forma? Sí. ¿Es la forma? No. Es una forma. Hay otras formas. Y uno va viendo qué le hace mejor a cada uno. Y llegando a nuestro tema de hoy, estos pensamientos que están en el inconsciente y que quieren con toda su fuerza volver a lo consciente, lo hacen a través de chistes, lapsus,
actos fallidos y... Sueño. Exactamente, ahí estamos. Sonrías. Vamos, sueños. ¿Te puedo hacer una consulta con respecto a esto que vos venís diciendo del consciente y el inconsciente? Sí. Por ejemplo, mi mamá falleció cuando yo tenía 20 años, 22, tengo 50. Desde que mi vieja falleció, que jamás volví a soñar con ella. A mí me pasó lo mismo. Jamás. O sea, es el día de hoy que no se me cruzó nunca más en un sueño. Y yo por ahí en ella tenía depositado un montón de amor. En cambio, con mi viejo, que fue la persona a la cual maltrato, por ahí es el que más se me aparece en los sueños. Claro. ¿Cómo me explico eso? Porque te sigo lo que estás diciendo, que las represiones que uno tiene van a parar al inconsciente. Sí. Y se manifiestan de diferentes maneras, como lo venís diciendo. A mí no se me manifestó mi vieja ni nada. Y es algo que no entiendo por qué me pasó. ¿Será que no estoy haciendo el duelo? Mira, una respuesta que se podría dar acá en un marco de taller, porque obviamente eso es a desplegar, pero en un marco de taller podría ser que hay un mecanismo de defensa muy fuerte que evita que en 20 años no haya un sueño con tu madre. Porque uno dice 20 años, pero alguien me puede decir también 2 días y no soñé. Un año. Y tendría la misma lógica, porque lo subjetivo no conoce de cronología. Entonces puede pasar 20 años o 2 días y viene a ser lo mismo en tanto a ver que hay un mecanismo de defensa que parece que es muy fuerte frente a una representación muy intolerable. Pero puede ser una contradicción en el mecanismo, porque te puede hacer perder memoria de cierto lugar y después de repente soñás con el abuso, el bullying, el maltrato familiar, todo eso. Pero no soñás con las cosas buenas. Se contradice. El mecanismo de defensa, en teoría, como su nombre lo dice, estaría defendiéndonos de un pensamiento traumático. Claro. Ahora, los sueños buenos, en ese sentido, no tendrían sentido, los pensamientos buenos, perdón, o los que nos agradan, no tendría sentido que aparezcan tanto en un sueño, porque justamente los que se sirven del sueño son los pensamientos que han sido... Claro, exactamente, porque los pensamientos buenos ya tienen un lugar en nuestra mente, acá en la conciencia. En cambio, esos pensamientos reprimidos en el inconsciente que quieren volver a la conciencia van a servirse de cualquiera de estos 4, incluyendo el tema de hoy, que es el sueño. Y el no soñar con algo que me fue penoso puede deberse, 1, a que hay un mecanismo de defensa sumamente fuerte que evita eso, o 2, que sin darnos cuenta ya tiene una descarga en estas 3 y no requiere del sueño para poder tener una expresión en el día a día. Entonces, los pensamientos que fueron llevados al inconsciente a través de la represión pueden volver en los sueños. El tema es cómo vuelven en los sueños, y acá sí podríamos hablar de una interpretación de los sueños. Porque no es la interpretación de los sueños en terapia lo que se hacía, por ejemplo, antes, que nosotros por ahí en la Biblia hemos leído que los faraones, las 7 vacas flacas significan sequía, y las 7 vacas gordas significan, o a veces hay libros que dicen que pueden leer los sueños, lo esotérico, que se respeta todo eso, pero bueno, desde la psicología no sería la interpretación. La interpretación desde la psicología, o mejor dicho, cómo llegar a interpretar un sueño, es primero conociendo los mecanismos de un sueño. Los mecanismos de un sueño son, el primer mecanismo que tenemos es la C de condensación. ¿Eso qué quiere decir? Que una misma imagen en el sueño puede representar 4 o 5 escenas. Está condensado, está compactado en un sueño, en una representación, en una imagen, 40 años de mi vida, por ejemplo. Y uno dice, wow, ¿cómo podría ser? Pero puede llegar a suceder eso. ¿Sí? Esa es la primera característica del sueño. Otra característica del sueño es el desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces soñamos con una cosa que no entendemos absolutamente qué tiene que
Por ejemplo, anoche tenía, no sé, pasa, que Messi estaba trabajando en McDonald's con una fuente metálica. Y uno diría, qué raro ese sueño, nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Pero en interpretación de los sueños algo tendrá que ver conmigo. Pero ¿por qué se da sueños como esos que no tienen nada que ver con lo que yo realmente estoy viviendo en mi vida? Porque se ha generado un proceso de desplazamiento. O sea que veo esto rojito que se llama emociones, esas emociones se han ido a otra figurabilidad, a otra imagen, y que no tiene nada que ver con mi trauma real. Eso es lo que pasa en el sueño. Condensación, desplazamiento y elaboración secundaria. ¿Qué significa elaboración secundaria? Y quizás nos ha pasado a todos, que cuando recién nos despertamos de un sueño, yo me lo acuerdo, pero tal cual fue el sueño. Me desperté a las 6 de la mañana y puedo relatar tal cual fue el sueño. Bizarro el sueño, que estaba ahí escalando el Himalaya, no sé, cualquiera era el sueño, pero era un sueño que yo podía relatar. Ahora pasan 4 o 5 horas y ya voy perdiendo contenido de ese sueño. Y entonces me voy armando un sueño. Ah, sí, yo estaba así, estaba acá, todo. Y eso es una elaboración secundaria, se perdió algo del sueño. ¿Por qué? Porque como estoy más despierto y entré en el tema de la conciencia. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros de esto del mecanismo del sueño? Para evitar las recaídas. Justamente de eso va el taller. Lo voy a poner como un ejemplo de una señorita. Este es un ejemplo que mitad es verdad y mitad es ficción, para articularlo con el tema de las adicciones. Pero imaginemos una señorita que, bordeando, no sé, joven, muy joven, empieza a soñar, ella muy religiosa, muy eclesiástica, muy abocada a lo místico, empieza a soñar con su hermana, que la detestaba, a su hermana y a las amigas de su hermana. Porque decía que las amigas de su hermana eran muy, ¿cómo decirlo?, insinuadoras con los hombres, eran muy ligeras, eran algo que ella no era y que decía, no, yo jamás voy a hacer eso, no. Y estas chicas consumían y salían con muchos chicos y ella se quedaba ahí en la ventana mirando a su hermana, mirando cómo su hermana y sus amigas disfrutaban de esos hombres, de esas salidas. Sentía celos. Podría sentir celos, pero ella criticaba esas acciones. Entonces celos por ahí no era, sino era más bien rechazo. Ella estaba ahí con el rosario, ¿no? Muy mojigata, ella, que está todo bien, cada uno elige, pero ella siempre en sesión, siempre hablaba de su hermana y de las amigas de sus hermanas, y que cómo se vestían, con trajes así, que asá, que los chicos con los que salían, con el auto y el consumo. Y entonces, en sesión, empieza a traer un sueño recurrente. O sea, un sueño que siempre soñaba. Era la clásica de ese sueño. Ella soñaba que estaba en la playa, consumiendo, veía a las amigas de su hermana que estaban con chicos, en bikini, en ropa interior, en traje de baño, estaban ahí besándose, estaban todos ahí, estaban ahí consumiendo, tomando alcohol, no quiero entrar en detalles, pero consumiendo, y lo raro del sueño es que ella comía cerezas, y se llenaba. Bueno, a la siguiente sesión lo mismo, yo estaba en la playa, y entonces estaba mi hermana, las amigas de mis hermanas, consumiendo con chicos, con hombres, pasando la mano, y yo la verdad un rechazo con esa gente, con esas modalidades, con esas costumbres. Yo estaba consumiendo y comiendo cerezas. Y uno le pregunta, pero ¿te gustan las cerezas? No me gustan las cerezas. Ok. ¿Comiste cereza alguna vez en tu vida? No me gusta. Ah, ok, pero soñabas comiendo cerezas, consumo, y las chicas ahí. Y las seguía criticando, que estas chicas son de lo peor. Y así como 2 años y medio más o menos, contando el mismo sueño.
Llegaba a sesión, hablaba un poco de su semana y volvía al mismo sueño. Y en la vida real le seguía pasando lo mismo con su hermana y todo eso. Hasta que un día el terapeuta le dice, ¿sabes qué? Vamos a usar Divan. Divan es Sí, para acostarse. para acostarse, ¿no? Relojito, va, dormida, listo. A ver, ¿qué pasa con el sueño? Y en trance, bueno, ya sí, que entonces... Y empieza a llorar. Mi hermana, y no sé qué cosa, y no sé qué, y las chicas de todo esto, y yo consumiendo ahí, y ella tenía un consumo bastante problemático por este tema. Y quieren decir, y cerezas, quiero cerezas. Y el terapeuta le pregunta, perdón, pero ¿no tienes cerezas esta vez en el sueño? Durante todos los sueños anteriores comía cerezas. No, no tengo cerezas, quiero cerezas, quiero cerezas, quiero cerezas. Y se larga a llorar y se desploma. Cuando entra en sí en su trance, el terapeuta con mucha delicadeza y con mucho cuidado le pregunta, disculpa, disculpa, le dice. Le da un vaso de agua, la tiene y todo, ¿no? Certezas. ¿Tú quieres cerezas? Ahí vengo. ¿O quieres ser esas? Vamos, muy buenas. ¿Quién lo descubrió ¿O primero? quieres Yo también- ser Sí, esas? Obvio, yo ya lo sabía. Y la chica se largó a llorar, se quebró, ni le respondió, agarró sus cosas y se fue. Eso es envidia, ¿no? Esa es una envidia reprimida, por ejemplo. Inhibición, Frustración, hacer Ah. como es uno, claro. Falta de aceptación. falta de aceptación. Pasa más por la personalidad, o sea, hay veces que nosotros queremos ser, como dicen, ser esa, porque no tenemos el autoestima allá arriba. Claro. Entonces está por el piso, entonces miramos al otro que hace tantas cosas que nosotros no podemos hacer, no es porque nos genere o porque esté mal, lo veamos mal, sino porque no podemos. En ese momento no podemos, entonces nos reprimimos, nos quedamos ahí, bueno, y empiezan los sueños y toda lo que explicó el Claro, como decíamos al principio, es es como una en inocencia. el subconsciente tuyo queda, yo quiero ser esa. Claro. Es una Es lo que represión. guardamos. Es lo que decía vos, una represión consciente que pasa al subconsciente. Exactamente. O sea, claro, llevado el ejemplo del sueño, de este sueño, podríamos decir que en algún momento, no se sabe cuándo, ni cómo, ni por qué, pero a esa señorita hubo un pensamiento, lo habrá visto en la tele, algo, no sé, de una chica llamativa, extrovertida, y alguien le habrá dicho, no, así no se hace, así, y la religión, y la religión, y la religión. Entonces el mecanismo de defensa reprimió ese pensamiento, se lo llevó al inconsciente. Y lo transformó en un Y sueño. lo dejamos. Exactamente. Y este pensamiento inconsciente Yo lo sé. trata de volver a la conciencia a través de ese sueño, en el que ella quiere ser esas, pero en realidad quiere ser esas. Esta señorita se para, agarra sus cosas, se va. Nunca más volvió a consumir en su vida. Nunca más. Con esa interpretación del sueño. ¿Por qué? Porque ella en el consumo lo que en realidad estaba haciendo era, a través de la fantasía alucinógena, ser esas. Pero no se animaba en la vida real a ser esas. Lo era en su sueño. Claro, porque a veces las voces paternas o los tutores, o como queramos llamarlo, introyectan en la subjetividad un pensamiento represivo y uno se queda con eso y no se anima a ser quien realmente quiere ser. Limitando. Exacto. Claro, ahí la personalidad se vuelve limitante porque uno dice, no, yo no le hago caso a mi padre, que esto ya fue, todo esto, pero termina siendo el guión de lo que en algún momento se pensó para esa persona. ¿Por qué?
y porque uno termina obedeciendo, y la intención y la apuesta terapéutica es que cuando esos mandatos familiares no son sumamente desfavorables, familiares o de la escuela o del barrio o de donde sea, que cuando éramos pequeños se nos introyectó en la mente y nos limitan a desarrollar nuestro verdadero deseo, podamos separarnos de esos mandatos. Porque si no, aparecen en el consumo para que a través de la fantasía alucinógena yo pueda desarrollar lo que en realidad podría animarme a hacer en la vida de la realidad. ¿Y cómo uno se entera de eso? Por los sueños. Entonces cuando dice soñar en consumo, por acá, año y medio, 2 años, pero tengo un sueño de eso y hay algo reprimido que está queriendo volver. Y como esto es un taller para prevenir recaídas, el terapeuta tiene que poner, o sea, no puede ignorar un sueño. Hay corrientes que sí ignoran y bueno, está bien, se respeta, pero un sueño es un material terapéutico importantísimo, porque es la forma de expresión de los pensamientos inconscientes que luego nos llevan al consumo. ¿Puede haber un sueño que no tenga interpretación? Sí. Sí. El desglose sería mucho más largo de explicarlo, pero sí, la respuesta sería sí. Entonces, a esta chica vuelve a la sesión siguiente y bien, bien. Había dejado de consumir, no volvió a consumir, hace 4 años que se le conoce el caso, no volvió a consumir y empezó a salir con chicos, se bajó Tinder, a las amigas de su hermana, a todas les quitó el novio. No, fue impresionante. Se fue a Avellaneda y cambió de ropa, pero bien. Después se tuvo que trabajar. En el ejemplo, el terapeuta trabajó ya cómo se relacionaba con el otro. Porque había algo de algo de ella se desarrolló tipo clorotomaníaco. O sea, como que ya todo el tiempo. Claro, pasó de un polo al otro. Claro, lo que en psicología se conoce pasar de las inhibiciones a las compulsiones. Y había que buscarle un punto medio, pero como recién estaba arrancando, es bueno, está bien. O sea, mientras no consuma y mientras se proteja, obviamente, fuerza adelante, sí, vamos viendo. Después se le dio un borde simbólico a eso en terapia y todo. Y bien, vive feliz, tranquila, atractiva, sexy, como ella realmente quería ser. Y no ahí en un rincón deseando cerezas. Yo creo que no tendría nada para decirse, no. Sí. Solamente mencionar que esto sería el contenido manifiesto del sueño. Este sería el contenido manifiesto del sueño y este sería el contenido latente del sueño. Y que la interpretación terapéutica siempre está apuntado a lo latente, porque lo manifiesto no me sirve de nada. Es Messi en McDonald's con una bandeja metálica, no me dice nada. Muy bueno, ¿no? Pero después terminas hablando y dices, ¿pero qué te genera eso? ¿Qué te va? No, que la bandeja metálica y... Pero era de plástico, en McDonald's es de plástico. No, porque ahora me acabo de acordar que en mi segunda internación en la comunidad a la que iba había una bandeja metálica y a mí me pasó esto y lo otro. ¿Qué tendría que ver Messi? No sé. Pero es eso, un poco la interpretación. Así que bueno, en conclusión la idea es que si se animan, obviamente siempre está que cualquier sueño que tengan lo puedan compartir en los espacios de grupo. Matrix dice, compartirlo en grupo, en terapia, hablar con amigos y poder desarrollar ahí algo de sueños. Obviamente sobre todo en terapia, es un espacio más íntimo, más claro, más de uno. ¿Sí? Que se puedan trabajar estos sueños porque el soñar con consumo no es menor. Y sobre todo, y no sé si decirlo así tan directamente, soñar con consumo a veces no tiene nada que ver con consumo. O sea, esta chica soñaba que estaba consumiendo.
y estaba comiendo cerezas. Y si el terapeuta no hubiese puesto acento en las cerezas y se dedicaba al consumo, decía, uy, no consumas. No hubiera llegado al punto. Claro, era, no, mira, no deberías, estás soñando con consumo, vas a recaer porque estás soñando que estás consumiendo, entonces estás recaído. Y nos quedamos cortos, nos quedaríamos acá, en el material manifiesto del sueño. Entonces tenemos que ir a lo latente. A mí lo que me pasaba cuando estaba en internación, que sí, tenía pasando los 4 meses, hasta los 4 meses, ponerle 5 meses, tenía sueños de consumo. Después es como que cambió, como que empezaba el sueño del consumo, pero cuando llegaba el punto del sueño donde yo iba a consumir, ahí yo dentro del sueño decía no. Como que habían empezado a cambiar un poco los sueños en ese sentido. ¿Tiene algo que ver con la abstinencia, con estar limpio, con ello no tener sustancia en el cuerpo? ¿O es una cuestión de que la cabeza ya mismo te va diciendo no consumas? No sé si me explico. Sí, mira, una respuesta de taller, y aclaro de taller porque es obviamente a desarrollar, es a desplegar, para no vender, digamos, respuestas. Pero una respuesta que se podría dar es que en un sueño que también no solamente se expresa las pesadillas, lo malo, sino lo que uno hubiese querido hacer en el día a día y no pudo por A o por B y lo lleva a un sueño, ese no que pones en tu sueño es quizás el no que no se puso en otros escenarios y que aquí lo que tuviste que padecer de modo pasivo frente al látigo del consumo, acá eres fuerte y poderoso y pones un límite. Entonces esa puede ser una interpretación, igual que te digo, es una respuesta así detallada. Gracias. Así que bueno, llegados a este punto, llega la pregunta del millón, solamente es una, muy cortita, y es al grano, que vamos a trabajar en relación a esto del sueño, ¿no? Soñar con consumo. Poder compartirlo en el espacio terapéutico del sueño, porque a veces algo nos quiere decir en tanto que tenemos que reajustar situaciones o ver nuestra estructura y darle un tratamiento, ¿sí? Y que por lo general lo más importante del sueño no es lo que aparece a nivel manifiesto, las cerezas. Yo sueño con esto y a ver, sígueme contando, porque en realidad el contenido latente es el que nos lleva al consumo. Si nos quedamos con lo manifiesto, podríamos quedarnos cortos en eso que es el sueño. O en la misma terapia. Ay, no, cierto, no, esto no es importante, pero igual te lo voy a contar. El terapeuta pone la parabólica ahí, porque ahí es seguramente. Porque cuando dice, no es lo más importante porque hay un mecanismo de represión. O, no sé cómo llegué hasta acá, te estaba contando de esto y no sé por qué te estoy contando. Sigue nomás, no vomita nomás, tranquilo. No espectora nomás. Me encanta. Claro, no espectora, porque todos piensan que uno es biógrafo. Porque uno cuenta su historia y la cuenta así, ¿no? Exactamente. Y todos creen que no está escribiendo la biografía, pero el que escucha, o sea, el terapeuta escucha así. Escucha transversal el discurso. Yo no me quedo en detalle. ¿No te acordaste la semana pasada? Es que no estás escuchando, yo estaba escuchando esto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y por qué lo estás diciendo? ¿Cuál es la lógica de lo que me estás contando? ¿De qué va? Por eso es que no sé cómo llegué hasta acá. Tú no sabes por qué llegaste hasta acá. Está todo ordenado. Tiene una lógica importante. Claro, pero tú hablas nomás. Asociación libre, tú hablas. Estamos diciendo que frente a un sueño de consumo, podemos optar por ir a contarle al terapeuta, contarlo en un grupo o contarlo con amigos. Son 3 opciones. ¿Sí? Bueno, en realidad son 5, porque está hacer ejercicio y cambiar la estructura propia. Son 5 opciones que da Matrix. Y la pregunta, que es sencillísima, es ¿cómo enfrentarías un sueño de consumo? Siguiendo cualquiera de las 5, ¿no? Capaz a mí me sirve contarlo a mi terapeuta, capaz a mí me sirve más contarlo a amigos y es más que respetable. Capaz a mí me cuesta. ¿Cómo enfrentarías un sueño de consumo? Ya corto, ¿no? Sí. Cada uno
uno tendrá su forma de enfrentarlo. Lo cuento a amigos, o se lo cuento a mi terapeuta, o se lo cuento en un grupo. Hay gente que se siente más cómodo contando en grupos. Ya va a NA, ya tiene su grupo. ¿Sí? Ay, sí, por otro lado. No, esas son las 5 opciones que da Matrix. Yo Ahora, escribía los sueños. sí. ¿Tú qué? Mis sueños de consumo, Sí. al principio, los escribía Ah, los escribía. y los llevaba a la iglesia. Eso, por ejemplo, es una buena opción. Bueno, donde estaba yo internado, no, mi Así que terapeuta hoy no no le tengo daba sueños de consumo, importancia gracias a a Dios. los sueños. Claro. No le daba importancia a los sueños y yo le decía, pero soñé esto, ¿qué tiene que ver esto? No, bueno, no sé, no nos enfocamos en los sueños, me decía. Yo Ya algo sé que te puedo sospechaba. contar mis sueños. Y ahora vos estás diciendo que el sueño es algo muy importante. Sí, se acaba, al menos en Matrix. En la página 117, Matrix habla de soñar con las drogas durante la recuperación, cómo combatirlas. Bueno, entonces la pregunta sería cómo enfrentar un sueño de consumo. Cada uno ponga la forma en cómo lo haría. Acá damos ideas nomás. O con el terapeuta, o en los grupos, o con amigos, o haciendo ejercicios. O Dani pueden usar alguna experiencia que ya han tenido sueños, a ver a qué recurrieron en ese momento. Porque acá Claro. chicos que comentaron ya que tuvieron sueños. Claro. En la época de abstinencia, obvio. Exacto. Para no darle el poder de todo tu día a ese sueño, viste, que te lo. Y revertirlo, obvio. Claro. Entonces, bueno, eso sería cómo enfrentarías un sueño de consumo. Ustedes elijan el que más consideren que les sirve y luego en el comentario nos dicen por qué eligieron eso, ¿no? Pero bueno, esa sería la pregunta por hoy. ¿A qué hora era? Thank you.